En este tutorial vamos a ver cómo instalar el programa CropWatt 8.0 de la FAO. Vamos a la página correspondiente donde se incluye CropWatt y dentro de Downloads tenemos CropWatt 8.0, que es el programa que nos interesa, y además tenemos un archivo en PDF con un ejemplo de uso del programa CropWatt. Pinchamos sobre CropWatt 8.0 y una vez descargado el archivo comprimido lo vamos a ejecutar. Le damos los permisos que necesite para ser ejecutado. Elegimos o dejamos como bueno este directorio, Program Files por 86 CropWatt. Le decimos que instale el programa principal, archivos de ayuda, archivos de ejemplo y archivos de cultivo y suelo. Ahí se van, en este directorio irán los datos y elegimos el directorio. Dejamos estas dos opciones sin marcar. Esta será la configuración de la instalación. Ya se ha instalado, veis que es una cosa muy rápida. Le damos a Finish y se lanza ya CropWatt 8.0 para Windows. En esta primera página nos dice algunas de las novedades de CropWatt 8.0 en comparación con versiones anteriores. Damos OK. Y antes que nada vamos a elegir el idioma de trabajo. Por defecto viene en inglés, pero podemos elegir francés, ruso o español. Pinchamos en español y ya podemos trabajar en el programa dentro de ese entorno. Tenemos a la izquierda una serie de opciones: clima ET0, precipitación, cultivo, suelo, requerimientos de agua del cultivo o necesidades hídricas, programación de riegos, patrón de cultivo o sistema. Empezamos siempre por clima ET0. Aquí podemos optar, pinchando en el desplegable de nuevo, por cuál es la forma en la que importamos los valores de ET0. Vamos a pinchar en ET0 Penman Montiz mensual y le damos a abrir, y dentro del directorio Climate de CropWatt nos aparece un ejemplo que viene con el programa. Vamos a ir al directorio Varios, donde tenemos archivos que ya hemos cargado o hemos transferido desde CleanWatt. Elegimos tour.pen y aquí vemos los datos que habíamos exportado desde CleanWatt: temperatura mínima, temperatura máxima, humedad, viento, insolación, radiación estimada y ET0. En realidad el programa solo va a utilizar la última columna, los valores de ET0. Minimizamos, vemos que en la parte de abajo nos aparece archivo ET0 tour.pen. Vamos a precipitación. En precipitación, pinchando aquí al lado de nuevo, vemos que podemos usar precipitación mensual, decadaria o diaria. Vamos a pinchar en mensual y damos a abrir. Y volvemos al directorio en el que tenemos archivos de CleanWatt. Tenemos el archivo tour.clean
que, como vimos anteriormente, contiene precipitaciones y precipitaciones efectivas. Minimizamos y ya tenemos archivo de T0, como podemos ver en la parte de abajo, y archivo de precipitación. Pinchamos en cultivo y podemos elegir o una especie o arroz. El arroz es relativamente especial porque se cultiva inundado. Y dentro de archivos de cultivo le damos a abrir y aquí nos aparecen algunos ejemplos y una base de datos de la FAO. Podemos elegir alguno, por ejemplo, maíz, y vemos un nombre, maíz, grano, fecha de siembra, fecha de cosecha. Vamos a poner una fecha de siembra 1 de mayo, que nos daría una cosecha el 2 de septiembre. La duración de las etapas podemos editarla. A voluntad. También podemos cambiar el valor de los coeficientes de cultivo de las distintas fases. El inicial, el máximo o el final. Fijaos que aquí se determina un valor de coeficiente de cultivo inicial para un cultivo, pero ya sabemos que este valor no depende tanto del cultivo, sino de las condiciones meteorológicas, es decir, de la ET0 y de la precipitación durante toda esta fase. Una vez decididos los valores de duraciones y los 3 coeficientes de cultivo, ponemos valores de profundidad radical a lo largo del ciclo. El valor inicial lo vamos a poner en 0.1 y vamos a poner un valor de profundidad radical máxima de 1 metro. El valor de agotamiento crítico está fijado en 0.55, vamos a poner 0.70 y al final un valor de 0.9. Por último, la función de respuesta del rendimiento nos permitirá estimar la reducción del rendimiento en caso de que ocurra déficit hídrico. Recapitulando, en relación con el cultivo necesitamos conocer los valores inicial, máximo y final del coeficiente de cultivo. Necesitamos conocer la duración de las 4 fases, la inicial, la de desarrollo, en la que crece el coeficiente de cultivo, la media, en la que tenemos coeficiente de cultivo máximo, y la última fase, en la que se reduce el coeficiente de cultivo hasta la cosecha. Definimos también el valor inicial y el valor máximo de la profundidad radical. Fijaos que aquí se asume que la profundidad radical crece linealmente hasta que se alcanza el coeficiente de cultivo máximo. Definimos también cuál es la fracción del agua que retiene el suelo que puede ser utilizada de forma rápida por el cultivo. Es decir, es lo que denominamos la fracción, el nivel de agotamiento permisible. Una vez definido el cultivo, tenemos que pasar a incluir algún suelo. Podemos meter manualmente los datos o abrir alguno de los archivos de suelos que incluye el programa CropWatt. Por ejemplo, podemos tomar un suelo de textura media, que en este caso tiene un valor de 290 milímetros por metro. Eso es un poco exagerado. Vamos a abrir otro. Light. Le vamos a dar un valor de 100 milímetros por metro. La tasa máxima de infiltración es 40 milímetros día. Profundidad radicular máxima le vamos a dar 100 centímetros, 1 metro. Y un valor de agotamiento inicial de 0.
por lo tanto disponemos inicialmente de 100 milímetros por metro. Como hemos modificado los datos, ahora si queremos podemos guardarlo. Una vez que ya tenemos los distintos datos de entrada, podemos directamente calcular los requerimientos de agua del cultivo. Pinchando en Rack nos sale ya calculado para cada una de las décadas, de las decenas de cada uno de los meses del cultivo. Nos aparece cuál es la etapa, cuál es el coeficiente de cultivo, cuál es la evapotranspiración, milímetros día, la evapotranspiración en milímetros por decena, la precipitación efectiva y los requerimientos de riego. Aquí abajo vemos los totales para evapotranspiración, precipitación efectiva y requerimientos de riego. Si pinchamos en programación, veremos que, de acuerdo con los criterios que se hayan fijado, a los que volveremos más adelante, nos ha fijado la ocurrencia de un riego el 12 de julio con una lámina neta de 71,7 milímetros y un segundo riego el 9 de agosto con una lámina neta de 73,8. El modelo estima que no ha habido reducción de rendimiento, por lo tanto nos aparece un valor aquí de 0. Además nos aparece una lámina bruta en función de lo que hayamos definido, sobre eso volveremos, y en la parte de abajo vemos valores de resumen en relación con estos cálculos. La lámina bruta total 207,8, la lámina neta total 145,4, no hay pérdidas de riego, precipitación total 243,5, efectiva 195,5, pérdida total de precipitación 48. El déficit de agua en cosecha es de 33,6 y los requerimientos reales de riego son de 179. El uso de agua del cultivo ha sido de 374 milímetros y el uso máximo, sería la evapotranspiración máxima, sería de 374,6. Se supone que el programa ha tenido una eficiencia del 100% y que la eficiencia de precipitación ha sido del 80%. En la parte de abajo se determinan las posibles reducciones del rendimiento, que en este caso estacionalmente ha sido del 0%. Es decir, hemos tenido una producción máxima. En patrón de cultivos podríamos incluir otros cultivos además del maíz. Por ejemplo, cuando pinchamos en patrón de cultivo nos aparece esta tabla y en cada una de las celdas podemos poner distintos cultivos. Por ejemplo, aquí podemos poner el maíz con fecha de siembra 1 de mayo y un 50% de área. Como segundo cultivo podríamos poner patata, o mejor, vamos a poner un cultivo de invierno como winter wheat, sembrado el 1 del 12 con el 50%. Y con eso, con esos dos, este patrón lo vamos a llamar prueba, podemos ir a requerimientos de agua del conjunto de los dos cultivos, y eso lo veremos en sistema.
En esta tabla vemos los resultados de cálculos de necesidades para la distribución de cultivo, maíz, trigo, que hemos definido. Para cada uno, para el conjunto de los cultivos, vemos que en determinados meses tenemos solo el 50% de la superficie regada, mientras que en otros meses coinciden los dos cultivos. Aquí coinciden el maíz y el trigo en los meses de junio y julio, mientras que en otros no coinciden. Los valores de requerimientos netos o de necesidades hídricas netas del sistema serían de 0 en enero, 0 en febrero, 1,3 milímetros por mes en el mes de marzo, 12,4 abril, 22,8 mayo, 51,5 en junio, 59,5 en julio, 34,4 en el mes de agosto. Los requerimientos en litros segundo por hectárea nos aparecen en la parte de abajo de la tabla. Antes, cuando hemos calculado la programación de los riegos, veíamos que para el caso del maíz nos daba dos aplicaciones de poco más de 70 milímetros. Fijaos que nos aparece en azul los criterios usados para definir el momento y la dosis, la aplicación, momento regar a agotamiento crítico, es decir, regar cuando el déficit de agua en el suelo sea igual al déficit de agua en el suelo crítico. Y la dosis, reponer a capacidad de campo, es decir, aplicar una dosis igual al déficit de agua en el suelo en ese momento. La eficiencia de campo está en un valor del 70%. Dentro del programa podemos cambiar esos criterios. Pinchamos en configuración, opciones, y dentro de opciones vemos algunas opciones para clima T0, para precipitación y para programación de cultivos no inundados. Pinchamos y vemos que en la parte de arriba nos aparece el criterio para definir el momento del riego. Las opciones que tenemos son regar a intervalos definidos por el usuario, regar a agotamiento crítico, regar por encima o por debajo del agotamiento crítico, a intervalos fijos en cada una de las etapas, regar con un déficit fijo, regar para una reducción de la ET fija en cada etapa, regar para una reducción de rendimiento en cada etapa o no regar. Sería secano. Vamos a pinchar en secano para probar y en este caso no nos aparece ninguna otra opción. Dejamos la eficiencia de riego en el 70% porque como no se va a regar no nos importa. Damos a OK y volvemos a ver los requerimientos de agua del cultivo. Esos no nos cambian, esos son los requerimientos de riego, pero ahora en la programación vemos que no se han aplicado riegos y ahora ya nos aparece una reducción del rendimiento del 29,8%. Probemos otras opciones. Vamos a configuración, pinchamos en opciones y en programación de cultivos no inundados vamos a ver qué ocurriría si regamos a intervalos definidos por el usuario, pero ahora tendríamos distintas opciones para decidir las dosis. La estrategia habitual es reponer una dosis necesaria para llevar el suelo a capacidad de campo. Podríamos también definir una cantidad fija en cada uno de los riegos, o reponer agua por debajo o por encima de capacidad de campo, o una lámina de aplicación fija. Vamos a reponer a capacidad de campo, que es la estrategia más sencilla. Pinchamos en OK y vamos a programación.
aquí ha habido algún fallo porque regar a intervalos. No nos aparecía ningún riego porque se nos ha olvidado definir las fechas y las dosis. Si damos a regar a intervalos definidos por el usuario, lo que tenemos que introducir son las fechas y las dosis a aplicar. Es decir, podríamos decir que riegue 30 días después de siembra aplicando una dosis de 40. Bueno, regar a los 50 días después de siembra y regar a los 70 días después de siembra. Le damos a OK y entonces utilizaría esas fechas y repondría a capacidad de campo. Damos a OK y en programación veríamos que a los 30 días nos aplica un riego, a los 50 otro riego y a los 70 otro riego. En este caso la reducción del rendimiento sería de 10,2%. Exploremos más posibilidades de opciones de programación. Podemos regar para un intervalo fijo por etapa y le podemos decir que en la etapa inicial espere 40 días, en la etapa de desarrollo cada 20, en la etapa media cada 10 y a fin de temporada cada 20. La estrategia, reponer a capacidad de campo. Damos a OK, nos vamos a programación y estas serían las fechas de riego y las dosis correspondientes. Interesa siempre, como ya sabéis, comprobar cuál es el déficit de agua en cosecha. En este caso 2,9 milímetros. Vemos que es un valor muy pequeño. En general nos interesa que este valor sea relativamente grande para dejar el suelo relativamente seco antes del fin de cosecha. Dentro de configuración podemos ver otras opciones. Podemos regar si queremos aplicar un exceso de agua en relación al agotamiento crítico. Podemos regar al 80% del agotamiento crítico. Esto quiere decir que no utilizaríamos toda el agua del suelo y después en aplicación de riego podríamos aplicar un exceso de agua. Reponer a 100% sería dejar el suelo en capacidad de campo. Si reponemos al 120 estaríamos aplicando un exceso de agua. Pinchamos en programación y estas serían las dosis que nos aparecerían. 73 milímetros el 9 de julio, 71,6 en el 31 de julio. En este caso ya tendríamos pérdidas de riego, 28 milímetros que en principio irían a drenaje. En opciones de programación podemos regar para agotamiento crítico y aplicar menos agua que la necesaria para llegar a capacidad de campo, por ejemplo el 80%. Con esta estrategia podríamos utilizar posibles precipitaciones que ocurrieran después del riego. Vamos a programación y vemos que ahora no tendríamos pérdidas de riego y estas serían las dosis a aplicar. Estaríamos ahorrando algo de agua. Como podéis ver, el programa calcula las fechas y las dosis de riego siguiendo los criterios de momento y de dosis que le hemos definido en configuración. Podemos ver gráficamente algunas cosas como la ET0, la precipitación. En este caso tendríamos la ET0.
Esto sería la precipitación. Podemos verla con barra y la ET0 gráficamente. O la precipitación efectiva como barra. La ET0 también como barra. El principal problema que nos vamos a encontrar es que este programa no corrige las dosis del último riego, que ya se ha discutido y discutimos en el libro y hemos discutido en clase que se pueden corregir para agotar el agua del perfil antes de cosecha. Por otra parte, si utilizamos la opción de regar para intervalos fijos por etapa, pensemos que nos dan agua cada 10 días durante todo el ciclo y que cuando dispongamos de agua queremos llevar el suelo a capacidad de campo. Fijaos lo que nos ocurre. El programa de forma automática nos va a aplicar una dosis de riego para cada una de las fechas en las que disponemos de agua, es decir, cada 10 días. Y sin embargo, sabemos que muchos de estos riegos no serían necesarios. ¿Por qué? Porque si no regamos, por ejemplo, si nos toca regar con 3,4 milímetros, si no regamos podemos esperar perfectamente al siguiente riego. Este riego tampoco haría falta darlo, este tampoco, y así sucesivamente. El primer riego habría que aplicarlo en el momento en que ya no pudiéramos esperar 10 días más sin que el cultivo entrara en estrés. Es decir, cuando aplicamos criterios de fechas fijas, los programas de balance de agua nos dan fechas de riego siempre que disponemos de agua. Sin embargo, en la realidad podríamos ahorrarnos muchos de esos riegos y concentrarlos en unas pocas fechas. Recapitulando, el programa CropWatt nos da muchas posibilidades para el cálculo de programas de riego y de requerimiento de agua de los cultivos o de las rotaciones. Está adaptado a la utilización de datos mensuales, utilizando la base de datos CleanWatt, pero se ajusta mal a meter datos diarios de muchos años. Para eso es mucho más útil el programa AquaCrop.